Señor, gracias. Señor, es un privilegio, una dicha, oh amado Dios, que tú nos has dado en Cristo el poder estar reunidos como pueblo tuyo. Señor, y cantar alabanzas a tu nombre, Dios mío. Gracias. Oh Señor, por estar en medio nuestro, Señor. Gracias por el Espíritu Santo en medio de esta casa, en medio de esta reunión. Señor, en el nombre de Jesús te agradecemos que nos permitas también juntos escudriñar tu palabra en esta hora, Señor, y queremos rogarte en el nombre de Jesús que tu gracia sobreabunde sobre nosotros ahora, Dios mío, y que nos alcances entendimiento, sabiduría, oh Dios, para poder comprender lo que tu palabra quiera decirnos al leer de ella, Dios mío. Tu palabra venga a nuestro corazón y podamos escuchar claramente, Señor. Yo necesito escuchar la voz de Dios junto a mis hermanos. Queremos encomendar este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Mi hermana, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Quiero compartir en esta mañana la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, mis amados hermanos, primera de Corintios 10, en la palabra del Señor, versículo 1 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Aleluya. Gloria a Jesús. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 10, versículo 1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Amén. Hasta aquí, mis amados, la palabra del Señor. Como sabemos, pasaje que lleva por título Amonestaciones contra la idolatría. Nos encontramos aquí en el capítulo 10, palabras de Pablo justamente exhortando, amonestando a la iglesia contra la idolatría. Y también el apóstol está hablando en el capítulo 8 acerca de la comida sacrificada a los ídolos. Y bueno, volverá a tomar también este tema en este mismo capítulo. Pero además, en esta palabra dada a los hermanos de Corinto, hermanos, les habla de la falsa seguridad de poner los ojos y el corazón en las cosas de este mundo. Les habla de la falsa seguridad de poner los ojos y el corazón en las cosas naturales, es decir, lo malo de poner los ojos y el corazón en aquellos que tenía que ver con la vieja vida, con la vida pasada, con la vida de pecado, con la vida de esclavitud, y dejar de lado la confianza en Dios. Así que en los versículos 7 al 10 Pablo enumera cuáles son esas inclinaciones por las cuales el pueblo de Dios, mucho de ese pueblo que había sido rescatado de Egipto, no llegó, no alcanzó, ¿sí?, la tierra prometida. Y estas cosas que enumera el apóstol Pablo del versículo 7 en adelante son la idolatría, la fornicación, la desobediencia, la murmuración. Cosas, como decíamos, por las cuales el pueblo de Dios y gran parte del pueblo de Dios quedó en el desierto, pereció en el desierto. De lo cual Pablo habla resumiendo en el versículo 5. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto.
Así que el apóstol Pablo, siervo del Señor Jesucristo, inspirado aquí por el Espíritu Santo, escribe a aquella iglesia en Corinto. Y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, versículo 1, no quiero, hermanos, que ustedes estén ignorando acerca de nuestros padres, los que fueron sustentados en el desierto. Sin embargo, algunos de ellos quedaron postrados allí. Y todo eso sucedió, dice Pablo, para que esto sea de ejemplo para nosotros. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Así que eso le está refiriendo el apóstol a la iglesia de los Corintios. Que Dios les había dado libertad a su pueblo, los había rescatado con mano fuerte desde Egipto. Sin embargo, en el desierto, donde ellos tenían la provisión de Dios, muchos corazones se inclinaron a cosas que no tenían que inclinarse y dejaron de lado a Dios. Y el apóstol las enumera, como decíamos: idolatría, fornicación, desobediencia, murmuración. Y muchos de ellos quedaron en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida. Y entre los versículos 1 al 4, la palabra de Dios hace un resumen de cómo había librado el Señor de la esclavitud de Egipto y cómo los había sustentado con amor y con poder, lo cual nosotros estuvimos viendo desde unos domingos hacia atrás hasta el día de hoy. ¿Recuerda? Que la palabra de Dios nos enseñaba, Éxodo capítulo 16 y Éxodo capítulo 17, nos hablaba la palabra de cómo verdaderamente Dios con mano fuerte había rescatado de la esclavitud a aquel pueblo que gemía, que estaba completamente esclavizado por Faraón y su pueblo. Cómo Dios escuchó el gemir de su pueblo y comisionó a Moisés para que ellos puedan ser completamente libres de aquella esclavitud. Y mis amados hermanos, en estos versículos que nosotros vemos aquí, y que de alguna manera el apóstol Pablo hace una síntesis de lo que pasó en el desierto, nosotros encontramos una clara similitud con la iglesia, hermanos. Una clara similitud con la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Sí? Hace un resumen el apóstol Pablo y dice que aquellos hombres, aquellos padres, al decir del apóstol, habían sido libertados de la esclavitud y llevados a peregrinar por el desierto e iban de camino a la tierra prometida, iban de camino a las promesas de Dios. ¿Se acuerda que hablábamos de esto? De la misma manera, hermanos, aquí encontramos la primera similitud con la iglesia. De la misma manera nosotros hemos sido libertados de la esclavitud del pecado como iglesia del Señor Jesucristo. Hemos sido llevados a peregrinar por este mundo para alcanzar las moradas celestiales, para alcanzar las promesas que Dios nos ha dado en Cristo. De manera que podemos ver allí en Egipto una sombra, un vislumbre, en aquella situación un vislumbre de lo que sería la iglesia del Señor Jesucristo en el tiempo de la gracia. Y en el versículo 2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Esto está diciendo el apóstol, sí, parece una expresión rara. ¿Qué querrá decir? Que todos fueron bautizados en Moisés y en la nube y en el mar. Y aquí también encontramos, hermanos, una similitud de lo que significa pertenecer al pueblo de Dios y en nuestro caso bajo la gracia, pertenecer a la iglesia del Señor. Esta expresión de haber sido bautizados en Moisés significa que todos ellos fueron cubiertos por un liderazgo dependiente de Dios, que fue el liderazgo de Moisés. Un liderazgo que les proveyó libertad, sustento y que les enseñó a caminar en la voluntad de Dios como nación, como pueblo que pertenecía al Todopoderoso. De la misma manera nosotros, mis amados, bajo un liderazgo más excelente, el liderazgo de Cristo, ¿sí? Bajo un liderazgo fuerte, bajo un liderazgo más excelente como el de Cristo, alcanzamos la libertad, alcanzamos el sustento y aprendimos a conocer la voluntad de Dios en Él. Aleluya.
Sí, la segunda similitud, el segundo parecido que nosotros encontramos entre aquel pueblo libertado por Dios y nosotros como iglesia, libertados por Dios en Cristo. Y tal como aquellos hebreos fueron bautizados en el mar y en la nube, como dice Pablo, nosotros de la misma manera hemos sido bautizados, sí, en el agua y en el Espíritu. De eso está hablando. Así que lo que estamos viendo nosotros es un claro enfoque de la iglesia de Cristo, una sombra desde el Antiguo Testamento, una sombra que desde el desierto de Refidim, como decíamos domingos anteriores, se proyecta hacia la iglesia del Señor bajo la gracia. Sí, mis amados. Pero además, hermanos, en los versículos 13 y 4 hay algo muy importante. Dice, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Sí? Está hablando de aquel pueblo en el desierto, de aquellos que fueron rescatados. Y de la misma manera, amados de Dios, no solo nosotros fuimos bautizados en el agua y en el Espíritu, todos y cada uno de nosotros podemos comer el mismo alimento espiritual en Cristo. Es decir, el mismo alimento y la misma agua espiritual. Es decir, la palabra de Dios y la presencia del Señor en nosotros. ¿Se da cuenta que hay un parecido? ¿Sí? Hay una sombra allí en el desierto que está hablando de la iglesia de Cristo bajo la gracia, de la iglesia de Cristo en nuestros días. Pero, hermanos, el versículo 4 es por demás importante. Dice, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Miren qué hermoso. Todos bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esto que parece que no se entiende bien, lo que dice aquí, lo que escribe el apóstol Pablo, dice la roca espiritual que los seguía. ¿Sí? Resulta que había una tradición entre los judíos, más que nada una tradición entre los rabinos, que decían que desde aquel momento, en el desierto de Refidim, cuando Moisés golpeó la roca y ellos comenzaron a beber, había una tradición que los judíos creían y decían que esa roca los siguió durante el desierto, donde ellos caminaron, es decir, los siguió por todo el desierto y les proveyó el agua que ellos necesitaban. Ellos decían y creían que la roca, esa misma roca, los había seguido por el desierto. Por eso el apóstol Pablo expresa de esta manera, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero Pablo no está diciendo que la roca misma los seguía. Pablo está hablando de que Cristo mismo estaba allí con ellos en el desierto. ¿Se da cuenta? Gloria a Jesús. Sí. Pablo está diciendo que la misma roca de la cual ellos bebieron, que la misma provisión que ellos tuvieron y por la cual conservaron la vida, era Cristo mismo que estaba con ellos allí en el desierto. Así que lo que Pablo está diciendo es que Jesucristo estuvo junto a su pueblo, junto a su Israel, durante todo el trayecto en aquel desierto, desde Refidim hasta Cades. ¿Sí? Todo lo que ellos caminaron, el Señor Jesucristo estuvo allí. ¿Por qué? Porque la roca espiritual que los seguía era Cristo. Esto es lo que está explicando el apóstol Pablo. Y los seguía proveyendo sustento y proveyendo milagros y proveyendo para cada necesidad, amados, que el pueblo tenía en aquel tiempo. Y cuando nosotros vemos esta similitud, esta sombra de la iglesia en aquel desierto, hermanos, debemos conocer la verdad que nos dice la palabra de Dios. Porque es una verdad para nosotros, realmente, para que nosotros podamos tener la experiencia de vivir esta verdad de parte de Dios. Porque así como Cristo estuvo con su pueblo en el desierto, así está cada día con nosotros. Cristo es la roca que nos sigue en nuestro peregrinar sobre esta tierra. Amén, mis amados. ¿Sí? Es decir, de la misma manera
Cada uno de nosotros hemos recibido de parte de Dios la libertad. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Hemos sido llamados a transitar como peregrinos sobre esta tierra. ¿En pos de qué? En pos de las moradas celestiales, en pos de la tierra prometida. No ya sobre este mundo, sino de lo que Dios nos ha prometido en cuanto a las riquezas que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Pero Dios no nos dio esa abundancia de riqueza y nos dejó huérfanos para que no sepamos qué hacer o para que caigamos como cayó aquel pueblo en idolatría, en fornicación, en murmuración, sino que Dios, junto con esa libertad que ha puesto sobre nosotros, nos ha dado también la roca espiritual que cada día está con nosotros, la cual es Cristo Jesús. Y sabe que hubo un problema en aquel pueblo. Ellos no creyeron. Su corazón seguía inclinado, como decíamos domingos atrás, seguía inclinado a las costumbres de Egipto, seguía anhelando Egipto. El problema está en que muchos de nosotros hoy tenemos por delante nuestros ojos naturales. Y como aquel pueblo tal vez caminamos en pos de nuestros ojos naturales sin llegar a ver que la roca que es Cristo está a nuestro lado, que nos está siguiendo, que tiene para nosotros provisión, que tiene para nosotros sustento de parte de Dios. Dios no nos ha dado libertad y nos ha hecho conocer su voluntad, hermanos, y caminar en pos de su promesa para dejarnos solos en el desierto, sino para caminar siempre y cada día a nuestro lado. Esta es una verdad que nosotros conocemos, pero es una verdad, mis amados, que hemos sido llamados a vivir. ¿Sí? Dice el Señor en su palabra, Evangelio de Juan, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Dice así? Amén, dice así la palabra de Dios. Dice el Señor en Mateo 28, yo estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir que Cristo esté siempre conmigo? Quiere decir que Cristo está conmigo y está con nosotros en las mismas condiciones, con el mismo amor, con la misma misericordia, con el mismo poder, con la misma provisión con la cual fue allí en busca de su pueblo en el desierto. Hermanos amados, esta es la forma en la cual Cristo se da a conocer en nosotros. Y Cristo quiere darse a conocer todavía en medio nuestro. Para que en estos tiempos nosotros no claudiquemos. Para que en los tiempos difíciles donde parece faltar el agua y el alimento nosotros no claudiquemos y no miremos hacia atrás y no miremos con ojos naturales y no miremos a la vieja vida, sino que podamos ver por la fe la provisión de Cristo, la presencia de Cristo, la misericordia de Cristo. Esto es lo que ha preparado Dios para nosotros como experiencia de vida, mis amados. Porque esta es la victoria de la cruz del Calvario. Esta es la victoria que Dios nos ha dado en la cruz. El Señor Jesucristo está con nosotros. Amén. No os dejaré huérfanos. Y aquí yo estoy siempre con vosotros. Amados, el mismo Jesús que estuvo allí en el desierto, el mismo Jesús que estuvo desde el principio de la creación. Usted sabe lo que dice el apóstol Juan, capítulo 1, ¿sí? Todas las cosas por Jesús fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Amén. Desde el principio de la creación, aquel que estuvo desde el principio de la creación, como nos relata Génesis, como lo confirmamos en el Evangelio de Juan, es el mismo que está con nosotros, es el mismo que camina a nuestro lado y es el mismo que espera que nosotros tengamos una experiencia de vida plena junto a Él. Para que nuestro corazón no esté inclinado a la vieja vida, para que nuestro corazón no se incline hacia Egipto en los tiempos de dificultad. Esto lo ha preparado Dios y esta también es para nosotros la victoria de la cruz del Calvario. El Señor Jesús está ahora y siempre como sustento, como verdadera vida de parte de Dios al lado de su pueblo, junto a la iglesia, caminando junto a la iglesia. Amados, esta es una verdad que necesitamos vivir profundamente cada día y cada vez más profundamente. Dice el Salmo 62,
que el Señor es mi roca y mi refugio y mi salvación. Usted lo recuerda. Dice Isaías 26 que el Señor es la roca eterna. Amados, Jesús de Nazaret es la roca de nuestra salvación. El sacrificio de Cristo ha sido completo por amor a nosotros y para nosotros. El sacrificio ha sido completo, ¿sí? La misma roca que fue golpeada por la vara para que el agua de verdadera vida de parte de Dios pudiese fluir en aquel desierto, es la misma roca que ha sido golpeada por amor a nosotros. La misma roca que fue traspasada, mis amados hermanos. Juan 4, dijo Jesús a la mujer samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que busque las cosas de este mundo, que busque refugiarse en las cosas naturales, volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Amén. Palabra del Señor. Hermanos, la roca fue traspasada para que podamos beber el agua abundante, ¿sí? La que viene de Cristo, la que es Cristo mismo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Estos emblemas, estos símbolos, hermanos, que hoy, con los cuales hoy vamos a celebrar y a recordar el sacrificio de Cristo, nos hablan de que la roca fue golpeada, de que el sacrificio fue hecho perfecto, una vez y para siempre. Aquella roca en Horeb, en la peña de Horeb, era un vislumbre de lo que iba a pasar en el Gólgota, allí en el Calvario. Sí, era sombra de lo que iba a pasar. Sacrificio perfecto de Cristo, hecho una sola vez y para siempre. No se repite, no es necesario que se repita. Es suficiente, ha sido suficiente una sola vez y es para siempre. Para que podamos vivir la experiencia de la victoria de la cruz que Dios ha puesto sobre nosotros. Mire lo importante que es. Y ya el Señor lo estaba enseñando desde el Antiguo Testamento. Y el Señor se lo enseñó severamente a Moisés, mis amados hermanos. Que el sacrificio debía ser una sola vez. Sacrificio perfecto. Abundante agua, abundante vida para aquel que quiera beber de él. ¿Se acuerda lo que pasó en Cádiz? Números capítulo 20, cuando el pueblo nuevamente murmura porque tiene sed. Y el Señor le manda a Moisés no ya a golpear, sino a hablarle a la roca. ¿Y Moisés qué hizo? La golpeó. ¿Sí? Y desagradó a Dios esto. Hasta el punto que Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Nosotros decimos: Señor, qué severo. Señor, ¿cuánto? Tu siervo que dio todo y sin embargo. Amados, una vez y para siempre. Vamos a leerlo, Números capítulo 20, hermanos. Y ya vamos a ir preparándonos para compartir la cena del Señor. Números capítulo 20. Versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María y fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí todos y nuestras bestias? Versículo 6. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña,
y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Toma la vara. ¿Se acuerdan lo primero que habíamos leído domingo pasado, Éxodo 17? Toma la vara. La vara era la autoridad, pero esta vez el Señor no le indicó que golpease la peña, sino que le hablara. De tal manera que Moisés, dice el versículo 11, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 3 veces, y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Se da cuenta? Le desagradó absolutamente. Porque había una enseñanza. Porque ambas rocas eran, mis amados, un vislumbre, una sombra del sacrificio que iba a suceder allí en el Gólgota. Una sola vez era necesario que la roca fuese golpeada. Una sola vez era necesario que la roca fuese traspasada. La segunda vez bastaría con hablarle. ¿Usted me entiende? Una sola vez la roca sería traspasada y de ahí en adelante bastaría con hablarle. Bastaría con acercarse a Jesús. Bastaría con un corazón sincero. Ya no más sacrificio, bastaría con acercarse a Jesús con un corazón sincero, pedir perdón por los pecados y dejar que la vida de Dios comience a fluir en nuestro corazón. ¿Sí? Por eso fue de tanto desagrado lo que hizo Moisés, porque debió hablarle a la roca y la golpeó. ¿Sí? De lo que Dios está enseñando, que no era por religión, no era por religión. ¿Sí? Era por el sacrificio hecho perfecto una vez y para siempre. Amados, de la misma manera, ¿sí? Este sacrificio, esta victoria que Dios nos ha dado en la cruz a través de Cristo, tiene todavía, hermanos, vigencia, validez sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra vida, para que podamos seguir bebiendo del agua de vida que es Cristo, mis amados. Vida, presencia y palabra de Dios todavía vigentes en medio nuestro. Para que nosotros no tengamos necesidad de mirar al pasado, de mirar a nuestra vieja vida, de volver a Egipto. Dios lo ha hecho perfecto, único y suficiente a través de Cristo, la roca de los siglos, dice la Biblia, la roca de nuestra salvación. ¿Sí? Procuremos vivir como es del agrado de Dios. Procuremos prestar atención. Dicen algunos comentaristas bíblicos que Moisés estaba cansado y por eso aparentemente no entendió que no debía, que debía hablarle. Hermanos, procuremos no estar cansados, procuremos estar atentos a la voz de Dios, al detalle de la voz de Dios. Porque la palabra de Dios tiene vida, porque el Espíritu Santo tiene vida. Procuremos no equivocar en este tiempo, para que nuestra carne, para que nuestros sentimientos, para que nuestras emociones no nos trasladen a Egipto y quedemos postrados en el desierto. De esto se trata, hermanos. Sacrificio único, perfecto, hecho una vez y para siempre, dice la palabra de Dios, para que podamos beber del agua de la vida, para que podamos beber, ¿sí?, de la vida, de la presencia, de la palabra de Dios, y tener una experiencia real con este Cristo que no nos ha dejado huérfanos, sino que está caminando con nosotros, caminando a nuestro lado, guiando la vida de la iglesia hacia la tierra prometida, hacia las moradas celestiales. Esta es la promesa de Dios, mis amados. Necesitamos procurar vivir esta experiencia día a día. Cristo es una realidad para nosotros. Necesitamos vivir la realidad de Cristo, la experiencia de la vida con Cristo cada día. No importa lo que ven nuestros ojos, no importa el desierto, importa lo que Dios va a hacer en medio de nuestros desiertos. Amén, mis amados. Aleluya. Una sola vez necesitó ser traspasada la roca. La segunda vez bastaría con hablarle. Amén. Vamos a estar de pie.
Vamos a orar y preparar nuestro corazón para la cena del Señor. Vamos a rogar a Dios que perdone nuestros pecados, que podamos participar dignamente en esta mañana, como es del agrado del Señor. Oramos. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Dios mío, gracias, Señor, porque podemos contemplar a través de tu palabra, Señor, la sombra del Calvario. Dios mío, allí en el desierto de Refidim, allí en Cádiz, donde tu pueblo caminaba, donde tú descendiste, Señor Jesús, para acompañarlos, donde muchos de ellos no entendieron, oh Dios, lo que significaba, Señor, golpear a la peña y hablar a la peña. Señor, pero tú nos has revelado en Cristo no solo el sacrificio, sino la victoria, la abundancia que tú nos has dado a partir de la cruz del Calvario. Y esto, Señor, es lo que hoy venimos a recordar una vez más para gloria de tu nombre. Señor, en el nombre de Jesús te rogamos ahora que podamos participar dignamente de estos emblemas. Señor, que nos hacen de alguna manera mirar lejos hacia el desierto y un poco más cerca hacia el Calvario. Pero que de todas maneras, Señor, nos llevan a vivir una realidad que es la experiencia de vida con Cristo, la cual anhelamos, la cual necesitamos y en la cual queremos vivir, Señor. Te rogamos, Señor, como decíamos, perdona nuestros pecados, nuestras faltas y concédenos en esta hora participar libremente y con dignidad delante de ti. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. ¿Puede tomar asiento, mi amado, mi hermana, mi amado hermano, mi amada hermana? Vamos a compartir una palabra de Dios ya para dar paso a la cena del Señor. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 11 la palabra del Señor. Voy a pedir a mi hermano Andrés y mi hermano Ramón que estén pasando para colaborar con el servicio. 1 Corintios 11 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, en la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén. Hasta aquí, hermanos, vamos a cantar una alabanza mientras preparamos la mesa y luego vamos a orar. Aleluya.